Bien, nos acompaña Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Importante porque, bueno, estamos en la fase final de este año 2022 y siempre por lo general en estas fechas uno comienza a hacer una especie de examen o balance de las cosas y un poco medir en perspectiva cómo se presenta el año que se avecina. Y la Universidad Central y la Universidad Autónoma en general siempre es objeto también de la evaluación, ¿no? Y yo quisiera que con Amalio compartiéramos algunas inquietudes, algunas dudas, también tratando de despejar sobre cómo va a cerrar este año 2022 para la UCB. Y bienvenido como siempre, Amalio. Buenos días para ti, Carlos, y para toda la audiencia. Bien, tenemos como el antecedente que ayer celebramos el Día del Profesor Universitario y ciertamente en general las cosas que se decían, que se debatían, tenían que ver con la prospectiva, no solamente desde el punto de vista de la academia, sino también los gremios que se solidarizaron con este día. En el sentido de lo siguiente, el próximo año es muy probable y además es urgente que tengamos elecciones en la Universidad Central de Venezuela de autoridades universitarias, de decanos, en fin, de consejeros universitarios y que además definamos en buena medida varias cosas. Uno, ¿cuáles son los planes académicos que la universidad tiene que desarrollar, que tiene que innovar? ¿Cómo se va a relacionar con la comunidad externa, tanto la comunidad en sí, como la sociedad, como las relaciones con el gobierno, que siempre son bastante difíciles? ¿Y cuáles son los planes que tiene también, que los está desarrollando la universidad, con la comunidad extendida, esa comunidad que está no solamente en el país, sino fuera del país? Esa es una relación muy importante, porque la universidad tiene que redefinir muchas cosas. Es decir, hay un recurso intelectual que se puede transformar también en recursos de carácter financiero para investigaciones, que está fuera de la universidad, que no solamente es el gobierno, ¿no? Para eso hay que hacer una reflexión, un plan concreto, cada facultad lo está haciendo, y la universidad tiene que desarrollar una política para ello. No la tenemos consolidada, pero tenemos algunos avances. Lo otro es tratar de resolver en la medida de lo posible las diferencias internas que no pueden ser tan trascendentes que nos dividan frente a circunstancias externas que demandan que estemos suficientemente sólidos. Han ocurrido algunas diferencias con los gremios, creo que las nuevas autoridades gremiales están en condiciones de hacer eso, de entender que la participación del gremio refuerza lo académico y que también la academia tiene que preocuparse por las condiciones sociales de los profesores, de los empleados y de los obreros. Yo creo entonces que tenemos varios retos que pasan por eso, por unificar esfuerzos, por redefinirnos frente a lo que llaman la sociedad del conocimiento y además el país, que es complicado, pues es un país complicado en el cual nosotros actuamos como institución. Es una institución que también está ligada a la civilidad. ¿De qué forma podemos participar nosotros para que en este país se recompongan las cosas, en fin? Eso es importante lo que dice, porque tú sabes que a lo mejor es una percepción muy particular, pero uno siente que la universidad en el pasado tenía una mayor conexión con la sociedad, tenía una mayor conexión con los espacios vitales en los que se desenvuelve una sociedad. ¿Qué está ocurriendo o qué ha ocurrido en todo caso que esa vinculación se ha venido extinguiendo en el tiempo? Si yo lo que creo es que... Mira, había hasta conexiones desde el punto de vista del trabajo de las facultades con los sectores populares, orientación en cuanto a programas para incluso rescatar lo básico y lo cotidiano. En la instancia empresarial también había conexiones. ¿Algo está pasando o algo ha pasado? Sí, sigue habiéndolo, sin lugar a duda, tenemos un servicio comunitario, pero no es suficiente, sigue existiendo relaciones formales, pero yo creo que esa percepción que tú tienes, que se corresponde con una disminución del trabajo, no porque ha cesado el trabajo, nos obliga, porque es una visión desde afuera, desde alguien que está en los medios y que por supuesto examina la universidad. Yo creo que tenemos que acentuarla porque además así nos lo están solicitando. Es decir, hay muchas actividades de carácter cultural, de carácter social, de carácter empresarial, ¿verdad? Hay sectores, hay aspectos del sector privado y gremios del sector privado que quieren conectarse con las facultades respectivas. Por ejemplo, en Maracay, las facultades de agronomía veterinaria están siendo demandadas, están siendo solicitadas por toda la actividad agropecuaria de allí, y así ocurre con muchos de los perfiles de cada facultad. Eso hay que replantearlo, no porque no se esté haciendo... Claro, es que antes era mucho mayor, Amalio. Tú has visto, hay un reacomodo, por ejemplo, de la orientación empresarial, que siempre de lo suyo ha sido así, pero hay un reacomodo hacia las universidades privadas, hacia la Católica, la Metropolitana y otras tantas universidades, porque ven que la Central y otras universidades autónomas están inmersas en un conflicto y eso, al final de cuentas, aleja a muchas personas del sector empresarial de seguir colaborando con la universidad como tal. Sí, claro, nos ha tocado un papel político
Pero yo creo que es importante que mantener ese papel político, porque la universidad es política, pero entenderla que la mejor defensa política de la universidad es lo que tú estás planteando, es exponer al país lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de crear, Y lo que ofrece. cómo contribuir, qué ofrece la universidad. Y tiene mucho que ofrecer. Yo creo que la Universidad Central de Venezuela tiene muchísimas áreas de su competencia que a lo mejor no la tienen algunas otras universidades, sin subestimarla, pero que esas universidades que tienen menos áreas de investigación, sin embargo, tienen vínculos un poco más estrechos. Yo creo que es el momento de todo ese potencial que tiene la universidad, obviamente utilizarlo con más eficiencia, eso es importante, y eso, por supuesto, nos defiende mucho más frente a cualquier situación difícil frente al país. En la medida que nosotros contribuyamos con el sector privado con más fuerza, que nos conectemos con ellos, que nuestras investigaciones se vinculen con lo que allí se hace, eso se ha hecho siempre. La reforma de la ley que estimulaba ese tipo de actividad, el gobierno la cambió sustancialmente, pero vamos a plantearlo para que se redefina. Pero si no se redefine, nosotros podemos redefinirlo con nuestra propia acción, vinculándonos inclusive con sectores del Poder Ejecutivo que requieren del intelecto de la universidad. Eso también es importante, eso también nos da legitimidad, nos da fuerza Sí. frente al país. Bueno, hagamos una pausa, Mario, y vamos a regresar para seguir esta conversación contigo. Estamos con Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Bien, seguimos con Amalio Belmonte. Hablábamos también, Amalio, hace un momento, mencionabas el sector gremial, una renovación recién de la Asociación de Profesores. ¿Cómo está ese vínculo hoy día y la autoridad universitaria o las autoridades universitarias? Que es importante porque hubo mucha tensión, Sí. hubo mucha confrontación incluso abierta y pública, y eso da idea de fractura. Idea de ruptura incluso entre los gremios y la autoridad universitaria. Eso es muy importante porque ciertamente no era una visión, era una realidad. Había un conflicto, diríamos que creo que tomó caminos que no eran convenientes, tomó caminos de descalificaciones públicas y eso nos debilitaba frente a las adversidades que tiene la universidad con respecto a otros sectores del país. La nueva directiva gremial tiene un programa y tiene un comportamiento distinto, pero a su vez nos obliga a nosotros como autoridades, como decanos, es decir, como la comunidad que no está en los gremios, que no hace vida gremial, sino vida académica, recomponer esas relaciones. Tenemos que recuperar la unidad de criterio, porque los gremios pueden contribuir con la misión académica de la universidad y la propia universidad, como institución total, puede fortalecer la actividad gremial. ¿Por qué? Porque la actividad gremial, en la medida que se resuelvan los problemas de los profesores, evidentemente tiene repercusión en lo académico. Y además, que es importante recuperar la unidad, una universidad fragmentada, que no tiene una visión, que no es vista desde afuera como unida frente a los problemas que tiene o frente a los programas que tiene que desarrollar, creo que es una imagen que no es conveniente para la universidad. Yo creo que entonces esta es una buena situación con estas autoridades gremiales nuevas para recomponer esa relación. Ahora, la relación con el gobierno, que es vital y también es tensa y marcada por las contradicciones. ¿Cómo está en este momento? Porque, bueno, sí, el gobierno toma algunas iniciativas, no solo con la Universidad Central, lo está haciendo con otras universidades autónomas, para recuperar espacio físico. Eso trajo una controversia. Hay quienes dijeron que las autoridades universitarias se entregaron al gobierno, que se dieron los espacios, que penetraron la universidad. Sí. Al fin, ¿cuál es el balance que tú sacas de eso que ha ocurrido en los últimos tiempos en la relación entre gobierno y Universidad Central? Claro, nunca son fáciles las relaciones con el gobierno, no con todos los gobiernos, pero yo creo que en este caso, yo creo que una actitud, diríamos, de puntos de coincidencia no está excluida y hay puntos de coincidencia. Si el gobierno tiene una inversión importante en infraestructura y esa inversión repercute también en fortalecer y en permitir que las actividades académicas también se puedan desarrollar en un ambiente mucho más adecuado, yo creo que no podemos frente a eso tener reticencia. Yo sé que mucha gente del país espera que uno tenga una guerra permanente con el gobierno. No debe ser así, ni una genuflexión, ni una entrega, porque primero el país no lo soporta y segundo no es necesario, no es conveniente ni una universidad. No creo que es la filosofía de una universidad, al final de cuentas. La universidad es universal.
Tiene que tener relaciones con todos los sectores y el gobierno es un sector importante. Además, no hay que jurar de principios, no hay que renunciar a principios para relacionarse con el gobierno, ni pedirle al gobierno tampoco que piense como nosotros. Una relación madura con el gobierno, una especie de acuerdo honorable con el gobierno con respecto a las obras que se está haciendo y con respecto a las necesidades que tenemos es importante. Yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Eso no tiene que ver con ninguna concesión, ni ninguna genuflexión, ni ninguna entrega en absoluto. Lo que pasa es que en una sociedad polarizada como la nuestra no es fácil que uno se entienda o que se entienda que uno tiene que dialogar con todos los sectores y el gobierno es uno de los sectores con los cuales hay que dialogar y ponerse de acuerdo y en todo caso en aquellas cosas que podamos unirnos nos unimos y las cosas que tenemos diferencias tendremos diferencias, pero Claro. eso es normal en una sociedad democrática. El tema salarial, por ejemplo, eso es vital dentro de lo que es la discusión dentro de las universidades. Ese es un punto que habría que discutir con el gobierno y con las altas autoridades del gobierno. Ese es un punto que debería ser que los gremios y las autoridades discutan con el gobierno central, con quienes se encargan en el Ejecutivo Nacional, no solamente con la ministra actual, la ministra Tibisay Lucena, sino también con las instancias del Poder Ejecutivo que están cerca de ella, discutir el problema salarial, las condiciones de trabajo, porque eso es un factor esencial. Así se lo hemos planteado a los gremios lo han comprendido, y yo creo que es muy importante, le hemos planteado a la ministra Tibisay Lucena que coloque eso, ella está consciente que ese es un problema importante, que tenemos que discutir las condiciones de trabajo de los profesores, de los obreros, Pero del eso personal significa que hay administrativo. conciencia de la fragilidad de lo que es el sueldo de un profesor Sí, universitario. sí la hay, y el gobierno lo admite en las reuniones que tenemos con el gobierno. El gobierno no desconoce eso. No hay medidas, no se han tomado medidas para que eso pueda resolverse, pero el gobierno está consciente de que eso está ocurriendo, porque hay profesores que también son del sector oficial, hay funcionarios del gobierno que son profesores y conocen la situación. Yo creo que las condiciones Pero- exacto, lo que no ha habido son decisiones. Nosotros esperamos que el gobierno pueda tomar decisiones con los gremios, con nosotros, para resolver el problema más urgente que tenemos, uno de los problemas más urgentes, que son las condiciones de trabajo de los profesores, que son importantísimas. Ahora, la calificación académica, el deterioro de la universidad, la diáspora, las jubilaciones, ha hecho que se haya erosionado el plantel educativo, el plantel académico, perdón, en este caso. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, en ese sentido para también- sustituirlo. Porque Claro, ese es otro debate que tenemos. eso tiene que ver Ya- con la formación final del estudiante. Claro, además que tenemos que discutirlo internamente y con el Ejecutivo Nacional. Como decir, mire, ¿a usted le interesa al gobierno que haya unas universidades que tengan fortaleza académica y que esa fortaleza académica y lo que se genera allí sirva para las propias obras que el gobierno requiere? Y la propia universidad tiene que hemos entendido, no tiene que entender que tenemos problemas de deserción, de una diáspora importante, si la vamos a llamar así, no solamente de estudiantes, sino de profesores. Y ese es un asunto que tenemos que replantearnos también, y por eso hablaba de la comunidad extendida, de la comunidad externa, de ver cómo nos ponemos de acuerdo con los profesores que están en el exterior, con toda esa masa crítica importante que son los jubilados, en fin. Hay muchos problemas, pasa discutirlos con el gobierno internamente, por supuesto, porque hay que tomar medidas donde requerimos el apoyo del gobierno y hay que tomar medidas donde podemos nosotros tomar algunas acciones que puedan permitir influir positivamente en ello. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos finalizando este año, Amalio, y ya habrá que visualizar un poco lo que puede pasar. Ya tú haces algún pronóstico y haces una exhortación que se realicen las elecciones Sí, universitarias. eso una es vez muy por importante. todas. Es un factor importante, no parecía que tiene que ver con lo académico, que tiene que ver con las perspectivas futuras y que tiene que ver con los acuerdos que hay que hacer al exterior y al interior de la universidad. Bueno, Amalio, muchas gracias por toda esta información que has compartido con nuestros televidentes No, en la gracias a mañana de Ricardo hoy. y a la audiencia. Bueno, una pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo actual.